Bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que cada quincena platicamos sobre uno o varios estrenos importantes en cartelera o en streaming. Y Emilio nos va a contar, nos presentamos de nuevo. Yo soy Luis Enrique Jiménez y aquí mi compañero Emilio Méndez nos va a platicar de qué películas vamos a discutir en este episodio. Es correcto. En otra discusión doble vamos a tener pues dos películas que vale la pena decirlo, las dos nominadas al Oscar a Mejor Película. Apenas estamos grabando esto, apenas salieron las nominaciones. Vamos a hablar de la más reciente película de Alexander Payne, nominada a 5 premios Óscares. The Holdovers, en su título original, Los que se quedan, en el título que le pusieron en Latam. Y por el otro lado, pues, la más reciente película de Yorgos Lanthimos, que tuvo su exhibición de preestreno aquí en México. Cuando salga este episodio va a ser lo que es, pues, oficialmente, por decirlo de alguna forma, va a ser su estreno ya en salas mexicanas, que es nada menos que Pobres Criaturas, Poor Things, en su título original, nominada a nada menos que 12 premios Oscar, incluyendo, como ya dije, Mejor Película y por qué no irlo adelantando, también ganadora de León de Oro en el más reciente Festival de Venecia. Entonces, pues esta plática viene cargadita, dos grandes nombres en el cine con sus más recientes películas. Y pues empezamos con The Holdovers, Los que se quedan. Si nos puedes platicar de ella, estimado Lupillo. Pues The Holdovers. Esta película se trata de un profesor de un internado de prestigio en Estados Unidos que a inicios de los 70s, se sitúa la historia, pero bueno, esto es lo de menos, que este profesor se le encarga quedarse las vacaciones de diciembre cuidando el internado y cuidando a los alumnos que no han sido de alguna forma reclamados por sus padres, que por distintas razones pues no han podido llevárselos a casa. Y bueno, este profesor tiene que quedarse también porque es una especie de castigo por no querer seguir ciertas reglas fuera de las reglas del colegio. Entonces, pues esa es la razón por la que está ahí. Y entre estos alumnos que se quedan está un chavo que es, digamos, un alumno decente, pero un tanto problemático y que se lleva muy mal con el profesor. Y entre varias cosas por ahí, pues resulta que se da una oportunidad para que varios de estos alumnos se vayan con otro de vacaciones, porque finalmente su padre decide si llevárselo. Pero, oh sorpresa, logra contactar a todos los papás, menos a los de este chavo que se llama Angus. Y se quedan nada más ellos dos, el profesor Paul y Angus, junto con la cocinera Mary, en el colegio las 2 semanas de vacaciones. Y pues ahí se dan situaciones muy graciosas, pero también muy tristes entre estos tres personajes. Y pues ya, con eso se define la película. Y para mí, pues creo que ya lo dije un poco ahí, o sea, hay situaciones muy graciosas y otras muy tristes en esta película. Y creo que eso es algo que Alexander Payne tiene ya muy bien definido en su estilo de cine, o al menos de lo que yo he visto y de lo que me gusta, que es Nebraska y Los Descendientes. Y pues sí, no, yo creo que todavía lo llevó a un nivel poquito más arriba con esta película. De Holdovers, o sea, yo no me esperaba que sí me pegara tanto, o sea, no sabía realmente de qué iba la película, de qué iba a pasar o por qué había tanto ruido alrededor de ella. Y pues ya viéndola, entiendo
entiendo por qué ha sido de las favoritas, ahora sí, de la temporada de premios, pero más que nada porque varias personas han dicho como que, pues sí, que la película les llegó, les pegó, y ahí está puesto claramente, ¿no? Que siento que es de ese tipo de películas que tú ya sabes para dónde va, o sea, desde que te Totalmente. plantean qué pasa con cuál es el conflicto entre los personajes que se llevan mal, que no se caen bien, tú sabes que al final se van a llevar súper bien. Ese no es el chiste, ¿no? El chiste no es que lo sepas o que no lo sepas, el chiste es cómo llegas a eso, ¿no? Y creo que justo ahí es donde The Holdovers se pone como una película excelente porque qué camino, qué forma de hacer un camino de Alexander Payne que, no sé, hay muchas cosas que quiero decir, o sea, en cuanto a la ambientación, en cuanto a los personajes, el guión, o sea, hay mucho, pero por ahora lo dejo aquí corto, que es una película que me conmovió muchísimo. ¿Qué te pareció a ti, Emilio? Pues ahora sí que, pues igual yo he quedado pues muy contento con esa película, pero ante todo lo que más me pone contento es pues, el regreso de Alexander Payne, que justo ayer en la Cineteca me encontré a un buen amigo antes de verla, de hecho a este Javier, y Mm, justo él me decía que pareciera que siempre que Alexander Payne hace una película es su regreso, ¿no? Y pues sí, o sea, cada vez se tarda más en grabar. Apenas estaba sí. escuchando el otro día de que creo que tiene que ver que él es de estos cineastas que se ha defraudado con la industria y pues eso, ¿no? Que pues, como que casi casi que renunció y pues no sé bien cuál sea su criterio para regresar cada tanto. Lo cierto es de que él ya no escribe, sus últimas dos películas ya no las escribe él. Ujú. Downsizing era de otro guionista. Esta nueva película la escribe David Hemmingson, que sobre todo viene de la televisión, pero con todo y que no es un guión de Alexander Payne, pues sí, es una película de Alexander Payne, o sea, tan solo por el hecho de que trae un road trip. Todas sus películas, bueno, ajá, sí, todas sus películas de Alexander Payne son road trips, entonces, o sea, sí. Si no, si bien no es una película que escribió Alexander Payne, yo sí podría decir que casi casi que la escribió Hemmingson para que la dirigiera Alexander Payne. Ujú. Y si bien de Downsizing no hay tanta distancia en cuanto a años de última película de Alexander Payne, por así decirlo, eh, claramente es la película que menos ha dejado contenta a la gente en cuanto a la filmografía de Alexander Payne. A mí me gustó Downsizing, pero no. Sí, definitivamente sí, yo no me haría fan de Alexander Payne por una película como esa. Sin embargo, estamos a 10 años de Nebraska, la que Sí. verdaderamente era la última obra maestra de Alexander Payne y una película, digamos, de su marca, ¿no? Y entonces, verdaderamente da gusto que él regrese con una película como esta, que sí, pues rescatando varias cosas que ya has dicho, ¿no? O sea, en realidad es una película que ya sabemos para dónde va. Es extremadamente sencilla, pero para allí apunta, ¿no? Y o sea, se es en esta sencillez, en no pretender ser una gran película, en que pues es una película que apela muy bien a los sentimientos que quiere lograr. Para mí Alexander Payne es de los mejores dramaturgos que tiene el cine actualmente, o sea, con todo y que, insisto, se toma muchas pausas para trabajar, pero es que, ¿qué películas nos ha entregado? O sea, ya dijiste tú, Nebraska, Los Descendientes, Las Confesiones del señor Schmidt, Entre Copas, o sea, Alexander Payne es un cineasta que se le da muy bien las relaciones interpersonales, pero sobre todo el descubrir cuáles son las huellas de dolor de sus personajes, ¿no? Y entonces es un cineasta que en sus mejores películas, en una escena te puede hacer reír y en la siguiente llorar. O incluso en la misma escena te está Sí, haciendo eso y de hecho. es precioso. O sea, sí. Y esta película de Holdovers, claro que trae eso que a varios nos gusta de Alexander Payne. Ahora sí que sí es su regreso triunfal. Y lo hace también que sí,
hasta parece fácil, ¿no? Como que hasta parece fácil que mañana uno dijera, pues yo también voy a escribir mi guión y mañana lo voy a hacer, porque Sí. Alexander Payne lo hace ver demasiado fácil. Demasiado fácil, sí. Y cuando algo se ve demasiado fácil de hacer es porque está muy bien elaborado y porque hay mucho trabajo detrás de esta película. Sí, tiene un acabado muy antiguo. Ujú. Muchos dicen que como si fuera una película de los 70s. Yo ahí sí no puedo decir, sí, claro, me remontó a los 70s. Es una época que claramente yo no viví, o quiero creer que se me nota que no lo viví. Pero, o sea, sí, el acabado fotográfico, el sonido, cómo transiciona a veces confundidos, pero sobre Uy, todo esos valores casi que absolutos y sencillos y esa sociedad estadounidense que claramente ya no es, si dices, ok, esta es una película que te lleva a otro tiempo, ujú. ¿no? Y sí, a mí sobre todo como que me remontó a eso, como a cuando las historias eran más sencillas. Incluso yo sí siento que hay aquí un antecedente a lo que es la sitcom estadounidense, ¿no? De que pues sí, básicamente la sitcom se compone de parejas disparejas, de gente que no se Ujú. entiende, pero que sabes que van a arreglar sus diferencias. Y es eso, o sea, es una historia sencilla, ya sabemos para dónde va el final, pero es un viaje muy bonito, ¿no? Y, o sea, cuando Alexander Payne hace sus escenas más osadas en esta película, es cuando decide, aquí te voy a dejar ver la vida de este personaje, ¿no? Y al final yo sí creo que el cine de Alexander Payne es universal porque a fin de cuentas todos somos seres rotos, ¿no? O sea, todos somos seres Ujú. fracturados, todos tenemos huellas de dolor y entonces el cine de Alexander Payne se compone, insisto, de gente que de repente entiende las heridas de la otra persona y al mismo Sí, tiempo el espectador entiende las heridas de esta de persona que todos. está viendo. Entonces es como un círculo de dolor que es catártico, o sea, Ujú. es como terapéutico y es muy, muy, muy precioso. O sea, sí. Claro que esta Sí. película, no te voy a decir, tiene los mejores movimientos de cámara, tiene la mejor dirección de arte, no, o sea, sí. Tiene el plano secuencia que no vas a olvidar, no tiene nada de eso. Tiene personajes y drama y esperanza. Y yo creo que esas tres cosas que acabo de decir es lo único que a veces necesita una película. Y claro que sales con una sonrisa y eso, pues queda. ¿Quién te Eso lo va a dar? basta, Eso la es un neta. cine valioso y que, claro, que uno, pues lo atesora el resto de su vida, ¿no? Porque a mí yo nunca he olvidado cuando fui a ver las películas de Alexander Payne, cuando vi Nebraska en la Cineteca, cuando vi Los Descendientes y yo tenía unos 16 años y me acuerdo que fue una película que me marcó mucho. Ujú. O sea, era una película cuando yo todavía era muy inocente y me acuerdo que la vi y dije, ¡ay! O sea, ¿cómo me tocó? No, no, de verdad no la puedo olvidar. Entonces, esa película sí entra en ese registro de Alexander Payne que es la razón por la que nos fascina ver películas, yo diría, ¿no? Uf, Entonces, la dejo fácil. pues, híjole, creo que una de las cosas que más me interesa es esta parte que mencionabas de la estética, de que se habla de que se luce, que sí luce como una película de los setentas. Yo siento que sí. Se me hace algo muy curioso porque no es algo así, al menos en mi caso, que no soy tampoco así el gran letrado en ese cine. No te puedo decir como que, sí, esto es como de tal película, ¿no? Y como de tal director y esto, o sea, pero tiene un acabado que veo y reconozco, o sea, mentalmente mentalmente sí lo tengo bien identificado. O sea, yo sé que he visto muchas películas así de paso, que las he visto en el Canal 5, yo qué sé, que lucen exactamente igual. Y creo que se me hace muy bien logrado toda esa cuestión estética, pero se me hace interesante que Alexander Payne no lo hace como una cuestión de nostalgia, ¿no? Que creo que es una palabra que ya está medio maldita o como muy muy transformada de lo que Gastada, ¿no? originalmente es, ¿no? Sí, gastada. O sea, que ya hablas de nostalgia y todos piensan que estás hablando de algo, pues, de lo que se nos ha ido De que vendiendo, te ¿no? gustó porque te hizo referencia a algo más que viste Sí, la de referencia, niño. ajá.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces creo que eso no lo hay aquí para nada. Creo que no hay como esa remembranza, no hay como ese Alexander Payne diciéndonos como que mira qué bonitos eran los 70s, ¿no? Y mira cómo era la gente. O sea, creo que hay una intención más interesante detrás de eso. O sea, a mí se me hace como interesante, ¿no? Saber una película que parece del pasado en el presente, tiene cosas muy modernas, que, o sea, sí siento que de repente que sí pudo haberse parecido demasiado a una película vieja, digamos, pero de repente hay algo, ¿no? En la forma en la que hablan los personajes, en su actuar, pues que te revelas, o sea, te dice, o sea, esto no es una película viejita, ¿no? Esto es algo moderno. Y me gusta eso porque creo que es parte, digamos, de la tesis, ¿no? De la película. Algo que se menciona por ahí en algún punto, esta cuestión de la historia, de lo importante que es conocer el pasado para conocer el presente, entender el presente. Y me gusta verlo eso, ¿no? Eso lo pone Alexander Payne en cuanto al cine en sí mismo. Ver cómo pues sí, cómo ha pasado de ese tipo de películas a lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, como lo que decías, pues esas son películas de personajes, de situaciones que fueron antesala pues sí, de lo que ya conocemos como la sitcom, más hacia los 80s, 90s, 2000s. Eh, o sea, justamente, ¿no? O sea, cómo sabrías cómo llegamos a este punto del cine sin haber conocido un poco de este tipo de películas, ¿no? Y, y me gusta, o sea, creo que no está tratando realmente de emular así a fondo, o sea, por eso digo como que no hay esta cuestión nostálgica, ¿no? Porque no es no tiene un fin de pura sustancia, ¿no? O sea, sí hay un discurso detrás y eso se me hace muy interesante que no sé, está ahí el sentimiento muy interesante pues de que la película se sienta como algo del pasado y a la vez se siente como que es obviamente muy moderno, muy al momento. Y no sé, a mí se me hizo muy interesante toda esa cuestión. Eh, Y pues creo que de ahí me pegó tanto, ¿no? Porque además, o sea, es como, l- creo que sí es algo que siempre se nos dicen, ¿no? O sea, la experiencia humana es la misma siempre, se repite una y otra vez y otra y otra y otra, o sea, no importa cuánto pasa el tiempo, o sea, siempre es la misma cosa. Creo que se ha hablado ya eso mucho en el cine, en algunas películas por ahí, pero creo que aquí, o sea, en esa forma de enseñarte, así era el pasado, así eran las cosas, así bla, 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 o sea, así era el cine. Creo creo que así sí me llegó de una forma más profunda, que sí puedas ver el cambio, ¿no? Y eso se me hizo bien fuerte. O sea, como pues sí, o sea, como un chavo del 70 pues pasó por las mismas cosas que yo en la adolescencia, ¿no? O sea, es un concepto que pueda parecernos como un tanto ajeno, porque obviamente pues no tienes la referencia, ¿no? Pero pues que está ahí y no sé, son cosas que Alexander Payne, o sea, como dices, hace ver que esta cuestión de escribir guiones es fácil, porque es como que, pones palabras juntas y te sale algo muy chistoso o Ah, que algo ese es muy un diálogo de triste. la película. El que es escribir sino poner una palabra detrás de otra. De hecho, sí es cierto. Y pues sí, o sea, suena que es eso, ¿no? Pero, o sea, yo que pude ver ya la película dos veces, sí me sorprendió muchísimo que desde los primeros minutos a veces hasta ni siquiera con palabras, o sea, ya se está declarando bastante, o haciendo como se dice el foreshadowing, como ¿cómo se?
traduciría eso. Es, La antesala, tal vez. ajá, sería una palabra más correcta. Sí, la anticipación O de... planteamiento. Ajá, planteamiento de lo que va a suceder, de lo que va a pasar con los personajes, de lo que van a aprender, o sea, todo eso está desde un inicio y no lo captas, ¿no? Pero esa siempre es la grandeza de un buen guión y de una buena película, cuando todas estas cosas pasan inconscientemente, ¿no? Normalmente necesitas verlas varias veces para que se vuelvan cosas conscientes, y aquí este es un gran caso de eso. O sea, es un guión que parece muy sencillo, pero es extremadamente complicado realmente en su fondo. Y pues sí, me sorprende que Alexander Payne no lo haya escrito, pero pues si ya tiene alguien que le escriba así, también para qué meterle de su mano. Eh, o sea, pues con lo que salió es tremendo, ¿no? Pues es que a fin de cuentas, lo importante no es de que tú escribas y dirijas y eso te haga un gran autor, sino Ujú. pues, que trabajes con la gente correcta, creo yo. Y justamente creo que ahorita acabas de comentar algo que me hizo mucho clic y me hizo más redondo este aspecto de la estética de la película. Y es eso, o sea, David Hemmingson viene de escribir sitcoms. Ah, Y mira. sí siento que esta película es como el germen de las sitcoms. Y es que, o sea, yo cuando decía que a mí no me remontaba tanto al cine de los setentas, no es como que yo esté negando que no remonta al cine de los setentas, o que si Ujú. alguien lo remontó al cine de los setentas está mal, sino, o sea, porque a mí en mi experiencia personal me remontó otra cosa. Y ya me hizo clic a qué me remontó, o sea, me remontó a esta como corriente que existe hoy en día de lo que le llaman el terror análogo, de que tratan de emular cómo era la televisión antes. Por Sí. ejemplo, en Gemini y en Too Many Cooks, que si no han visto Too Many Cooks, dense 10 minutos y es una cosa bien chistosa, está en YouTube. Too Many Cooks, ¿no? Que el chiste de Too Many Cooks es que es un video que te emula lo que es la apertura de una sitcom, pero se repite y se repite y se repite el tema a tal grado que de repente cada vez que se repite se va volviendo más perturbador. Ujú. Y es eso, o sea, esa corriente de videos es ominosa porque pretende emular algo que es muy familiar para ti y te lo vuelve perturbador. Como insisto, fue el caso de Gemini. De Gemini hablé bastante en el video de Skinamarink, que por cierto vean ese video. Ah, sí. Pero eh, justamente creo que este tema del ominoso viene mucho a colación porque creo que todos estamos ya muy familiarizados con cómo es la televisión. Incluso si ya ha cambiado, o sea, es muy distinto hablar de una sitcom clásica como Seinfeld, a hablar a una sitcom reciente como How I Met Your Mother, o yéndonos más adelante a sitcoms que francamente hoy en día a mí me parecen malísimas. Pero o sea, creo que estamos familiarizados un poco, primero con la escala de valores, pero también un poco con cómo se sienten ciertas sitcoms. Y por ejemplo, algo que sí noto de esta corriente de videos y de las sitcom previas, es un poco, por ejemplo, el sonido del silencio. O sea, el cómo de repente hay espacios huecos, o cómo de repente Mm, nadie está hablando y suena un... Y eso, por ejemplo, lo tiene mucho esta película. Pero bueno, antes de entrar a ese tema del montaje, que también me gustó bastante, que por cierto es uno de los Oscars a los que está nominada esta película, sí. sí hablar que eso me vuelve muy redondo, esa meditación muy meta de esta película, que es pues eso, como una suerte de autorreflexión de qué se componen las historias universales, que tú bien lo dijiste, no lo había ligado, pero sí es cierto, es muy interesante eso. O sea, este tema que también se dice en la película de la historia y de cómo la historia es repetitiva, que casi siempre te dicen esto, pero esta película te lo pone te lo pone en práctica, ¿no? Sí. El cómo nosotros siempre nos sentimos el hilo negro pues de las La generaciones, historia. Ajá. pero en realidad solo estamos repitiendo lo que hacía la gente antes. Y que la historia siempre se repite y que uno tendría que estudiar la historia no para saber qué pasó, sino para entender el presente.
porque, o sea, solo estamos viviendo cosas que ya sucedieron antes. Y entonces Alexander Payne y David Hemmingson, al estar haciendo esta reflexión de cómo eran las historias antes, pues al mismo tiempo están diciendo, o sea, mira cómo sigue funcionando esto, ¿no? Cómo en Ujú. realidad la base de un guión contemporáneo que uno consideraría icónico, no sé, Parásitos, pues en Sí. realidad tiene base en cosas ya hechas antes, ¿no? Y entonces, la película sí es un relato extraordinario, autónomo por sí solo, por supuesto, pero también es casi que una clase de, mira, o sea, una historia tiene que tener esto y se compone de esto y antes eran así y ahora nomás le agregas esto, ¿no? Le Ujú. agregas giros de tuerca o yo qué sé. Pero pues reitero, o sea, ahí está la magia de esta película, o sea, básicamente uno puede hacer películas meramente de solo hablar de personajes lastimados y de, conforme va avanzando la película, ir descubriendo qué es eso que les duele, ¿no? Y hay muchas películas que de hecho lo tratan de hacer y lo hacen mal, porque o sea, hasta de Sí. repente cuando llegan al tema tanatológico de que, claro, se les murió alguien y para acá iba la película, para acá iba la serie, solo querían hablar de eso. Es chocante O, cuando se hace mal. o incluso, o sea, toca el discurso, ¿no? De, bueno, te voy a contar todo lo que pasó, ¿no? O sea, se vuelve como una exposición ahí, Ajá. pues de hueva, ¿no? Y aquí de repente sientes que va a caer en eso y no, explica lo que tiene que explicar de una forma, pues muy bien, muy Sí. sencilla. Y yo hasta medio diría que sí podría llegar a caer en eso, pero insisto, o sea, es como tan honesta Ujú. y es como de, pues claro, tú quieres hablar de dolor y llegas al dolor, pero es que Alexander Payne es casi que un maestro del dolor, porque, o sea, él lo ha tocado en una y en otra película, y aparte, o sea, el tipo es muy sagaz, porque, o sea, él no necesariamente siempre ve la muerte como algo trágico, sino también luego le llega a encontrar el giro humorístico, y es ahí Sí, cuando puede llegar a enternecer más. Que insisto, o sea, en Nebraska, o sea, que es una historia muy dolorosa de un padre uf. que está quedando señil, pero casi Ujú. casi que en todas las escenas te hace recordar, ¿no? No es que este es un hijo de puta, ¿eh? O sea, Sí. trataba mal a su familia, era mal padre, era alcohólico, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero Alexander Payne es alguien que sabe jugar con los matices. Eh, y es eso, o sea, él sabe cómo irse de repente a lo luminoso, a lo oscuro, y que siempre tú puedas sentir pues cariño por el personaje. Y es que creo que ayer lo hablábamos, por ejemplo, con The Bear, con esta serie que está ahorita, El Oso. Mm. Y yo digo, ¿no? Es que, por ejemplo, uno puede ver The Bear o puede ver el cine de Alexander Payne, y ahí entiendo yo lo que es un buen personaje. O sea, los buenos personajes Sí. no son gente idealista, no es gente perfecta, no es gente con pura virtud. A mí los personajes con pura virtud me dan hueva. O sea, que ahorita vamos a hablar de Poor Things, ¿eh? Pero, o sea, a mí las personas que son pura virtud me dan hueva. Ujú. A mí me interesa ver gente que tiene tierrita, que tiene cosas guardadas en el closet y pese a eso puede ser confidente de ellos. Entonces, pues sí, creo que en ese sentido esta película, insisto, pero lo entiendo más ahorita que la estamos hablando. Es una película muy sencilla, pero no es sencillez, o sea, es una gran clase pues, de narrativa, de Ujú. personajes. Y pues nada, o sea, a mí me da mucho gusto que Alexander Payne haya regresado con una película así de sencilla, pero así de poderosa, ¿no? De hecho, o sea, sí. Yo ni siquiera he visto Downsizing, o sea, para mí es como de que no ha habido película de Alexander Payne desde Nebraska y, o sea, ya era algo que estaba esperando. Porque sí, creo que considero esa de mis favoritas. Y, y creo que eso es algo que ahorita que mencionabas justamente en Nebraska, o sea, como de cómo hay una historia detrás de muchísimos años antes de lo que sucede en la película. Creo que eso es lo que tiene Alexander Payne en ambas, ¿no? Y que aquí creo que funciona muy bien y esta cuestión de lo que mencionaba yo de la exposición, por qué no es tan chocante cuando llega? Y es eso, ¿no? O sea, creo que aunque no es una película de misterio o algo así, o sea, sí te va dejando cositas, ¿no? Como pistas de que pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto.
con cada uno de los personajes y tú puedes ir uniendo las pistas o no. Y en algún punto te lo revelan, ¿no? O sea, ya como de que sí, es tal cosa, ¿no? Y digo, creo que por eso no se me hace tan chocante, porque, o sea, es algo que se fue tratando poco a poco, que se fue cocinando lentamente y cuando llega el punto catártico, o sea, pega muy bien. Y es y o sea, pues vuelvo a el guionista, Hemmingson, o sea, es algo que parece sencillo, pero en realidad es muy complicado, ¿no? Porque ¿qué tanto le puedes dar a la audiencia de información sobre los personajes sin que digan como de que, ah, sí, ya sé por qué este güey le va así, ¿no? Y de que, ah, sí, o no darles nada como para que ya puedan decir como que, pues, por qué es tan grosero, ¿no? ¿Por qué son tan groseros estos dos güeyes? Y sale muy bien, o sea, funciona muy bien porque a mí algo que se me hace interesante es que estos dos personajes, el profesor Paul y Angus, o sea, son, como dices, o sea, son gente, pues, complicada, o sea, tienen sus cosas ahí que no tienen tantas virtudes y no son gente que te caería así súper bien si te los encontraras en la calle, si tuvieras que trabajar, estudiar con ellos, o sea, no son necesariamente gente agradable, pero por alguna razón, pues sí, ¿no? O sea, sí sientes como que desde el inicio es de que, algo hay en ellos, ¿no? Que es llamativo de todos modos. Y creo que ahí cae muy bien el humor, para que sean así de carismáticos y que también Paul Giamatti, o sea, en esta película, ahora sí que, como ya entraron los Oscars a colación, híjole, mi Cillian Murphy, pero sí está en peligro ese Oscar. Y, y este chavo que es que debutó en cine apenas, bueno, o sea, que fue una cosa ahí bien curiosa, que estaban grabando en su escuela y estaban buscando actor y dijo como de pues le va, hizo casting y quedó. Es buenísimo este sujeto, se llama Dominic César. Es correcto. No más, o sea, uno creería que el güey lleva actuando desde su infancia, ¿no? Buenazo. Y bueno, Y también Davine Joy Randolph, o sea, No yo manches, o apenas la sea, estoy conociendo y yo no, ya con también. esa película sí digo, qué actriz esa. O sea, Sí, y es que, bueno, es Alexander Payne, o sea, él claramente sabe tanto elegir actores como explotarlos. Bueno, no explotarlos, exacto. sino Sí, sacarles provecho. llevarlos a, sacarles el jugo, sí. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, eso tiene, o sea, pues sí, creo que esa sería una forma para mí de concluir muy bien, ¿no? O sea, creo que le saca provecho a todo lo que tiene a su alrededor y, o sea, y salen películas como esta, ¿no? Que es de cosas complicadas, cosas muy sencillas a la vez y pues no sé, o sea, creo que es algo que sí es universal, ¿no? Incluso cuando la propia película señala ciertos elementos que pues es como de privilegio y cosas así, o sea, al final tú también pasaste por esto de alguna forma, ¿no? Y pues uno no se puede negar por completo a eso. Entonces, no sé, a mí me gustó muchísimo de Holdovers, mis favoritas del 2023. Y pues ya veremos esos Óscares cuáles se lleva, aunque está nominada a 5. Sí me espero uno de actuación, aunque sea, porque creo que es como lo más llamativo. Y de que guión, pues a ver. bueno, o sea, eso de que el Oscar de Cillian Murphy ya no es tan seguro, pues al contrario, está chido, o sea, qué bueno que la categoría no Exacto, es, que qué sí, bueno no que la manches. categoría no está cantada y que sí hay, o sea, de verdaderamente dos actores destacables, o sea, que es como Sí. de, bueno, no es destacable, sino que tú dices, verdaderamente estos dos son los mejores del año, y si cualquiera de los dos gana está perfecto, porque los dos están maravillosos, o sea, qué bueno que los dos van a tener que esforzarse en la sesión de fotos de la alfombra roja para sonreír y caerle bien a la gente, qué Sí. bueno que que le tienen que echar más ganas, pero sí, no, da gusto. Y otra cosa que da gusto es que Alexander Payne nos ha regalado una película navideña. O sea, También. siempre y cuando llega Navidad es como de,
ahora qué película navideña voy a ver, o sea, casi siempre son las mismas. Ya tenemos una que es magistral. Qué bueno. Sí. Gracias, Alexander Payne. O sea, ya nos habías dado grandes obras de la dramaturgia y de la condición humana, como Los Descendientes y como Las Confesiones del Señor Smith, pero gracias por regalarnos otra y aparte una navideña. O sea, sí, eso es invaluable. Tendríamos que saberlo apreciar. De hecho, la verdad sí. Sí, sí se agradece. Y pues ya, si no queda más que decir de Holdovers, de los que se quedan, ahora Ajá. sí podemos pasar a Poor Things, pobres criaturas, como se le tradujo. Ujú. Pues Emilio, cuéntanos de qué se trata y tu opinión. Pues Pobres, mejor película del año, Criaturas. Es la más reciente película de Yorgos Lanthimos, eh, nominada a 11 premios 11, no Óscares, mames. 11 categorías que para mí quedan chicas, o sea, se podrían haberlo nominado a 30 Óscares y aún así sería como de claro, se los merece. Pues nada, es como ya dije, es la más reciente película de Alexander Payne, es adaptación de una Yorgos novela. Lanthimos. Ah, no, sí, perdón, de Yorgos Lanthimos, todavía sigo con los que se quedan. Me quedé en esa plática. Pero no, es la nueva película de Yorgos Lanthimos. Y o sea, es la historia de una mujer que vive con un científico al estilo Frankenstein en la época Ujú. victoriana, en una versión alternativa del mundo, Sí. que no es necesariamente la época victoriana que cualquiera podría Ujú. conocer. O sea, es una película muy de una perspectiva muy impresionista y muy naif, muy ingenua. Y tengo entendido que eso es una libertad que se toma ya desde el inicio Yorgos Lanthimos y el guión de Tony McNamara. O sea, que en sí la novela creo que sí tiene una perspectiva más objetiva. Ujú. Y ya la película sí te dice, vamos a verla del mundo desde una perspectiva infantil, que sería el de la protagonista. Y entonces ella es como un experimento de este doctor que se llama Godwin, al que él se hace llamar a sí mismo God. Eh, y esta mujer, Bella Baxter, es su experimento, ¿no? Entonces, como que a la vez se está tratándole de inculcar cosas del mundo, de que enseñe, de que funcione como persona. Esta Sí. Bella Baxter es muy ingenua, pero aparte como sospechosamente con un retraso. Estoy tratando de ser críptico, aunque en realidad varias sinopsis ya te dicen de entrada cuál es la naturaleza de esta mujer, cómo llega con este científico. Eh, y pues sí, o sea, en realidad ocurre como a los 20 minutos todo esto que estoy diciendo, pero pues yo sí prefiero que te vayas enterando conforme la vas viendo, ¿no? Si es que por alguna razón con este podcast es la primera vez que ves esta película. Pero sí, o sea, básicamente la película trata de cómo este doctor trata de que su experimento vaya conociendo el mundo y a la vez, como esta es una mujer que tiene un cuerpo maduro, pero la mente de un infante, va a haber gente alrededor que se va a interesar por ella y que va a querer pues usarla a su favor, particularmente de una forma sexual, porque ves una mujer pues muy Ujú. atractiva. Eh, la película es un viaje, pues es este personaje llegando a varias situaciones, a varios lugares del mundo, y pues es un poco el cómo ella va descubriendo el mundo, pero un poco también cómo se va apoderando de él casi casi. Sí. Creo que hasta ahí quisiera dejar la sinopsis. Es una película que o sea, es un viaje impresionante y que creo que vale la pena irlo descubriendo. A mí me ha fascinado la película, o sea, Yorgos Lanthimos es un director que suele trabajar como con premisas muy insólitas. Si yo dijera Ujú. que él es el cineasta que trabaja las historias más originales, yo casi que sí lo podría decir de manera muy certera, porque no sé qué otro cineasta es más original que Yorgos Lanthimos. No sé qué otra película se ha hecho como La Langosta o como El Sí. sacrificio del siervo sagrado. Y es un cineasta que verdaderamente en cada película se supera. Y o sea, aquí lo ha hecho. O sea, para mí Sí. esta es su mejor película hasta ahora. Es una película que es fascinante pues en la historia que te cuenta, en cómo la cuenta, en los recursos estilísticos que utiliza.
O sea, el world building, la construcción del mundo es fascinante. O sea, hay desde la época victoriana, hay steampunk, hay impresionismo, hay cine onírico. O sea, de verdad que los paisajes en esta película son impresionantes. O sea, uno no puede dejar de ver la pantalla, de escuchar cómo suena la música. O sea, el cine de Yorgos Lanthimos siempre ha sido un cine estridente. O sea, creo que todas las películas empiezan con un violinazo, con un chelazo. Sí, ¿verdad? Y Es ya desde ahí cierto. es como de, ¿qué? O sea, así me estás introduciendo a esta película. Es una película que juega con el blanco y negro y el color, pero todo lo que estoy diciendo casi que no importa en comparación con el tren de pensamiento que es esta película. Sí. O sea, yo de verdad creo que si esta película la ve suficiente gente y se toma como se debería tomar, va a causar una revolución de pensamiento. Porque tiene unos comentarios tan acertados y tan osados que es como de, what the fuck. Y lo peor es que no está diciendo nada nuevo. O sea, es más, No. hay quien la compara un poquito con Barbie, ¿no? Y sí es cierto, o sea, en cómo habla del machismo, de este trauma que tienen los hombres de poseer a las mujeres, sí, obviamente también tiene ese punto de comparación con Barbie, pero o sea, básicamente esta película te está hablando de eso, de tomar el mundo y de ponerlo de cabeza. Sí. El personaje de Bella Baxter es un personaje fascinante, que sí valdría la pena ahorita a ver cómo lo podemos hablar. Pero yo sin problemas voy a decir que se va a volver un personaje icónico y representativo. O sea, en el futuro vamos a hablar de Bella Baxter como un personaje que tiene un camino, un desarrollo muy marcado, que tiene una escala de valores que va aprendiendo a lo largo de la película, pero sobre todo sus rasgos de carácter, cómo ella va afrontando cada situación que se le aparece y cómo la supera. Esta película tiene un rasgo que es un poco Forrest Gump, / curioso caso de Benjamin Button, que es de este Sí. personaje que desconoce el mundo y que no tiene necesariamente el mayor intelecto, pero eso en vez de ser una desventaja es una ventaja. Porque sí, muchos dicen que Forrest Gump es esta película de que si eres pendejo eres feliz, ¿no? O sea, porque entre menos esperas de la vida, más la vas a disfrutar. O sea, y algo que tiene el personaje de Bella Baxter es que es un personaje que no se rige por estándares sociales, sino al contrario, ella, esta mente de infante que tiene, le da una apertura de pensamiento y aparte muy fascinante lo que hacen con la época histórica, con los lugares que va encontrando. O sea, es un personaje que básicamente se baña de ilustración, de humanismo y de sexualidad. Sí. Y ya desde ahí es como de wow. ¿A dónde nos lleva la película? ¿A dónde nos lleva Bella Baxter? Es fascinante. O sea, no hay una película como Pobres Criaturas. O sea, sí, no la hay. Y o sea, claramente esta mancuerna que ya están forjando Yorgos Lanthimos y Emma Stone es Uf, fascinante. O sea, los dos son claramente dos artistas que se entienden. Y sí. Emma Stone, la señorita Emma Stone está brutal. O sea, es la mejor Viejo. actriz de nuestra generación. Me van a preguntar, argumentame, Birdman, La La Land y las películas que ha hecho con Yorgos Lanthimos. Y si alguien me dice otra cosa, yo nomás voy a hacer... "La, la, 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 la". Es la mejor actriz de la generación. Y en esta película está que te vas para atrás. Sí. De verdad, Pobres Criaturas no solo merece el ruido que se la ha generado, o sea, merece más. Merece Mucho más. más. Y esta es la película del 2023, amigos, para mí. Híjole, o sea, ya ni siquiera sé qué decir que no hayas dicho. Es que, o sea, no puede ser, o sea, que yo estoy sorprendido porque por algo que también ya mencionaste, o sea, que Yorgos Lanthimos se supera, o sea, el sujeto que pasó de Dogtooth a Alpes, a La Langosta, de La Langosta al Ciervo Sagrado, del Ciervo Sagrado a La Favorita, o sea, que para mí con cada película es como más atrevido, es tiene menos pudor y que justamente yo ya que hace poco que volví a ver La Favorita ahí en Cinemanía,
sí dije, órale, o sea, este sujeto sí siempre está a su límite, ¿no? Siempre está empujando lo que le permiten hacer en el cine. Y yo la verdad es que no me imaginé que con Poor Things iba a decir, voy a agarrar todo esto que he hecho, todo esto que me ha valido madres, que si está mal, que si no está mal, y lo voy a llevar al triple. No mames. O sea, ¿cómo hace eso? O sea, ¿cómo le permitieron hacer esta película? No sé. Y esa es la también desde ahí ya es una maravilla. O sea, es un tipo de película que siento que ya no, pues sí, o sea, ya cada vez cuesta más que se hagan, ¿no? En especial una película con esta cantidad de contenido sexual que Ujú. ya ha causado un tanto de revuelo por ahí entre ciertos grupos de audiencia, pues sí, conservadores, digamos. Lamentablemente algunos de estos son jóvenes, pero es que, o sea, es parte de, ¿no? Es parte de la película ser tan atrevida, ser tan sinvergüenza, o sea, es una cosa muy, no sé ni siquiera cómo describirlo, o sea, es como algo que te golpea en la cara, ¿no? O sea, sin disculparse y Transgresión pura. sí, transgresión, exactamente. Y creo que me gusta volver a ver una película así transgresora que viene de Estados Unidos además y que además tampoco se ha valido mucho en su promoción, ¿no? De eso, ¿no? De que, sí, tal escena de Poor Things pasa esto, ¿no? Que luego es pues lo que suele pasar en muchos casos con películas de ese tipo, o sea, se promocionan por esas cosas, ¿no? Por de que, es que la escena así fuertísima y no sé qué. Y aquí no, aquí justamente a lo que se le ha metido mucho es al personaje, ¿no? Y a Emma Stone. Y, y sí hay una cosa aquí que me parece fascinante en cuanto al discurso, o sea, creo que, bien dices, o sea, hay un tren de pensamiento muy fuerte ahí que sí justamente podría hacerle a mucha gente hacerle cambiar ciertas vistas de su, pues de su vida, de su círculo social. Y no es necesariamente porque la película te diga, deberías pensar así, ¿no? O sea, porque la propia película es simplemente una gran pregunta ahí, o más bien una serie de preguntas en cuanto a lo que conocemos como normas sociales, ¿no? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? O sea, es más bien eso, ¿no? Es una película que te dice, pregunta por qué hacemos Ujú. esto, ¿no? O sea, sí, ¿por qué por qué las mujeres tienen que actuar así, no? ¿Por qué? Y pues las respuestas que hay, ¿no? Y esas son cosas que hay que desafiar en cuanto a las normas, ¿no? Pero ¿y por qué no te puedes masturbar en público? Pues porque no, güey, o sea, eso sí está mal, ¿no? O sea, eso es algo que me pareció fascinante de la película, que te estoy diciendo, o sea, sí hay normas de la sociedad que vale la pena desafiar, romperse, deshacer, pero hay otras que, o sea, pues no podemos, ¿no? O sea, tienen no solo una razón de ser, sino que pues son válidas, ¿no? Pero que aún así vale la pena pues preguntar por qué. O sea, por qué es así? Y, y a mí creo que en ese sentido pues me llegó muy personalmente la película. O sea, yo siempre fui uno de esos niños molestos que justamente preguntaban por qué chingados esto, por qué, y le contestaban que pues así es la vida, pero pues ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así, no? Y creo que a personas así, o en general público, pues el personaje de Bella Baxter va a ser una conexión muy personal y como dices, creo que se va a volver una figura icónica de esta forma o hasta simplemente por la apariencia que tiene, por los vestidos que usa, o sea, va para quedarse a la historia este personaje, ¿no? Y, y sí, creo que, o sea, ante todo, o sea, para mí la base de la película es desafiar. O sea, que ya no se hacen películas con escenas de sexo, aquí te van como 15.
Y eso en montajes, además, o sea, caen fuertísimo, ¿no? Y en cuanto al estilo también, o sea, ¿quién hace películas así, no? O sea, muchos decían como que, oh, es que Lanthimos está tomando influencia de Burton. Y es como de, güey, perdón, pero si tú ves a Burton aquí, le estás dando mucho crédito, porque, porque creo que nunca ha hecho algo a este nivel. Y si lo ha hecho, creo que no lo ha hecho desde las películas de Batman. Entonces, sí, que no me vengan con eso, por favor. Aquí sí es un desafío de Lanthimos en cuanto a estilo, o sea, de lo que se puede hacer en escenarios reales, en sets, en acabados digitales. O sea, qué cosa más preciosa es Sí, la los sets. ambientación en Poor Things. O sea, es desafiante, ¿no? O sea, creo que para mí esa es como la película, es puro desafío en todo sentido de, pues en discurso y en realización. Es puro desafío, pero también es de un grupo de artistas que saben perfectamente qué estaban haciendo y por Sí. ende todo lo que hacen está en su lugar. O sea, nada en esta película no es exquisito. Que lo dije de una manera muy revolcada. Todo en esta película es exquisito. Sí, O sea, la fotografía de Robbie Ryan, que o sea, nominada al Oscar. nominada al Oscar. E insisto, toda esta película tendría que estar nominada al Oscar. O sea, esta película tendría que estar nominada a mejor corto documental y a mejor cortometraje de ficción. Así, fácil. Pero bueno, el punto es de que, o sea, Robbie Ryan, que es un tipo que había empezado en el cine directo con cineastas de realismo social como Andrea Arnold y como Ken Loach, Ujú. y ahorita ya está trabajando con Lantimos y aparte está trabajando en su película más audaz. O sea, la dirección de arte, lo que tú ya dijiste, la construcción del mundo, que bueno, también, quien diga que esto está inspirado que le está copiando a Tim Burton, o sea, es como ahorita cuando hablábamos de Pinocho, yo hablaba de la crítica de Alonso Díaz de la Vega, de que no, que una película muy cursi. Bueno, disculpa, tú no tienes un problema con Pinocho de Tim Burton, tienes un problema con la corriente del romanticismo, ¿no? Y o sea, si tú dices que Poor Things se está copiando a Burton, discúlpame, antes existía algo como era la literatura victoriana, o sea, Sí, que existía el steampunk, entonces, sí. nada, o sea, no, hay cosas antes de Tim Burton. Entonces, o sea, sí es una película que en todos los aspectos estéticos brilla, o sea, neta es para que se vea todos los Óscares, menos el de música y el de fotografía, tristemente, porque eso sí Es se los doy yo a cierto, ¿eh? Oppenheimer, pero o sea, no significa que Oppenheimer sea mejor película que esto. O sea, lo único que estoy diciendo es que todos esos aspectos son exquisitos, pero no en todos necesariamente son los mejores, ¿no? Que no es necesario, claramente, porque una película la mejor película no es la que es mejor en todo. Ujú, Pero, o sea, da gusto que ver una película donde tú te puedes perder en todo. Y es que la música también, o sea, insisto, cómo se va a lo estridente, a lo ujú. agudo. Estas escenas donde los graves te envuelven y te aplastan la cabeza es como de, what the fuck, o sea, los sonidos naif, cuando de repente la música es como muy, muy infantil, ti, 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 o sea, Sí, 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 es buenísimo eso. toda la película tiene razón de ser, toda la película es el universo de una persona que ya Sí, lleva rato haciendo lo que hace. Que sí, ¿quién podría hacer una película con este nivel de sexo que distribuye una Disney? O sea, esta sí, película la distribuye Disney con el sello de Fox Searchlight, pero o sea, a fin de cuentas es una película que es trae Disney. Disney. Obviamente alguien que lleva rato trabajando esto, o sea, y que insisto, es alguien en que confía la gente, los estudios y los grandes actores como Emma Stone. O sea, ella llega a este proyecto a raíz de que estaba en una cena con Yorgos Lanthimos y él nomás le dijo, tengo la idea de hacer una película, de una chica que tiene la mente de un niño. Y Emma Stone le dice, oye, por favor, guárdamelo a mí. O sea, claramente para hacer una película como Poor Things tienes que habértelo ganado. Y es que el señor no solo se lo ganó, lo aprovechó y nos está entregando esta película que es una pinche maravilla. O sea, de verdad que sí, es una película que, insisto, no es como que sea la primera que está haciendo las cosas que está haciendo, Sí, pero es no. que lo está haciendo con un ingenio
bárbaro. Insisto, el cine de Lántimos ya en todas sus películas nos hablaba de la posesión más brutal. O sea, ¿de qué se trata Colmillos? Sino de un padre que tiene poseída a su familia y ni siquiera la puede dejar soltar para que salgan a la tienda a comprar algo. Sí. ¿No? La Favorita es un juego de posesión completamente. Es estas dos mujeres que quieren jugar a ser la favorita de la reina, pero que al mismo tiempo la reina no es la que las posee, sino ellas poseen a la reina. Y toda la película es un triángulo de poder magnífico. Poor Things se trata de una mujer que los hombres quieren poseer. Sí. Y obviamente que es a raíz de esta posesión tan extrema que ellos tienen la que los llevará a su ruina. Y es maravilloso ver cómo ocurre eso. O sea, sí, aquí Yorgos Lanthimos uno podría decir, si quisiera ser detractor, que espero que no haya detractores porque me los voy a madrear, pero o sea, si uno quisiera ser detractor, es que su exhibición del hombre, del macho, es muy extrema, pero por algo resuena en la sociedad contemporánea. O sea, Barbie fue la película más taquillera de este año porque obviamente está haciendo comentarios que todavía resuenan en la sociedad contemporánea. En 20, 30 años, ojalá seamos una mejor sociedad y esto sí se vea todavía más anticuado. Pero curiosamente, el tipo de posesión, y esto yo lo decía con Priscila, de Elvis Presley, el tipo de posesión, de relación posesiva que existía en los 60s, todavía tiene resonancia en la sociedad contemporánea. Y si Priscila te está señalando, mira cómo es una relación posesiva y tóxica, Poor Things te está diciendo, y mira cómo la podemos revertir. O sea, es algo tan catártico y tan poderoso, o sea, que no lo decía en la conversación de Priscila, pero o sea, es una película que te dice, el sexo es poder. O sea, el sexo no está aquí solo por una exhibición, por morbo. O sea, aquí te están deconstruyendo lo que es el sexo y el acto y por qué lo hacemos como personas. Y mi Dios, cómo lo graba Lántimos. ¿Cuándo vas a ver a dos actores de Hollywood haciendo las posiciones sexuales de manera tan gráfica como lo hacen en esta película? Y es que no es fortuito. Sí, o sea, son imágenes poderosísimas. Hay una parte donde Mark Ruffalo y Emma Stone lo están haciendo y de repente él te gira la cámara hacia una paloma y es como de... sí. What the fuck? Una joya, sí, buenísimo. Y sí, o sea, es una burla, como tú bien lo decías, es una burla a la sociedad civilizada, a los estándares sociales, pero a la condición del mundo, a la condición de la mujer actual. O sea, es una cosa muy, muy poderosa. Esta película tiene un calibre pesadísimo, que igual la antítesis hacia lo victoriano es maravilloso. Como aquí es el relato de Frankenstein, pero aquí no es la criatura que está buscando a su creador, sino la criatura que se quiere deslindar de su creador y el creador que dice, ay, espera, quédate, sí. ¿no? Y o sea, igual como hay un punto de la película donde esta mujer adquiere tanto poder que dicen, tenemos que cortarle el sexo, tenemos que cortarle los genitales. Y mira nada más como la película te va a dar una vuelta magnífica, de verdad. Bella Baxter es un personaje no solo grandioso, no solo va a ser icónico, o sea, es un personaje que de verdad uno quisiera traer así, completísimo, integral, y o sea, uno quisiera abrazarlo así, o sea, llevárselo, sacarlo a la pantalla y decirle, quédate conmigo porque eres maravillosa. Eres tan adorable, o sea, eres un gran personaje. O sea, wow, de verdad a mí se me hace una película inagotable. O sea, no puedo esperar a volver a verla y con un blog de notas y neta poder escribir todo lo que estoy sacando de ella, porque ya lo hice desde la primera vez que la vi, pero ni siquiera lo puedo decir ahorita porque pues no lo escribí. Entonces, es una película que me va a dar una posibilidad de lecturas y que sé que conforme yo vaya aprendiendo de filosofía y de historia, se va a ir incrementando. O sea, de verdad, qué película tan bárbara. También. Película tan bárbara. Híjole, es que... es que ya, sí, no, sí sigo siendo un chingo esto, todo lo que se hace aquí. O sea, creo que algo que a mí me gusta muchísimo, también regresando como un poco a esta cuestión del diseño de producción y eso, es que, o sea, creo que obviamente la película la pudieron haber hecho en una ambientación
pues realista, ¿no? O sea, la época que es, o sea, los lugares que son, o sea, todo esto, ¿no? Pero, o sea, eso, yo pienso eso que hubiera causado realmente, ¿no? ¿Por qué quisiéramos ver este personaje tan fascinante explorar el mundo que pues, por una parte ni conocemos porque no vivimos ahí? Es un tiempo que ya, o sea, ya toda la gente que vivió ahí ya se murió. Y es algo que ya hemos visto mucho en el cine, ¿no? O sea, creo que las historias de la época victoriana, o sea, creo que han estado desde hace un buen rato así muy presentes, ¿no? En el cine y la televisión, creo que televisión más. Entonces, a mí el hecho, o sea, yo siento que nadie le dijo a Lantimos como que, tienes que hacer el pinche mundo más retorcido que se te ocurra. O sea, eso fue como de, o sea, es necesario para este personaje ver el mundo de una forma tan exagerada, tan poco natural, tan, pues sí, es como muy retorcida, es muy, es desafiante, ¿no? O sea, de la propia estética, de, pues de todo lo que entendemos porque es una casa normal, ¿no? O sea, algo que me encantó ver la segunda vez que la vi, que el comedor del Doctor God, pues las lámparas son unas pinches lámparas de estas de tubos, gigantes, o sea, Sí. es una cosa súper moderna, ¿no? O sea, esas cosas, estoy seguro que no existieron hasta muchísimos años después de la época en la que se ambienta la película, ¿no? Pero, o sea, su presencia ahí me causa como un poco de, inconformidad y a la vez como de, órale, bueno, ese sujeto se adelantó varios años, ¿no? A su creación y está genial eso, ¿no? Y me gusta porque justamente todo lo raro, todo lo extraño, todo lo peculiar de cómo luce la película, o sea, es Lantimos diciéndote, es que así ve ella, ¿no? Esta es su perspectiva, para ella esto es el mundo, o sea, ¿qué te puede afirmar que así realmente se veía? Nada, no sé, pero así es como lo ve ella desde su posición, ¿no? Y, y eso es genial porque, o sea, empieza la película y yo ya estaba así de que, no mames, qué color. O sea, empieza con una toma muy triste, pero es como de, güey, qué belleza, o sea, ¿qué es esto, no? El cielo no se ve así, el mar no se ve así, pero, verga, o sea, qué impresión causa. Y creo que eso es algo como muy bonito a mí, como que creo que hay tantas películas que conocemos como de lo que ya mencionabas, como el de world building, que se tratan de pues conocer lugares nuevos, mundos nuevos, pues sí, o sea, de explorar, ¿no? Pero creo que ninguna de esas películas, o al menos la mayoría, no me habían dado ese sentimiento tan fuerte como Poor Things. O sea, que aparece un nuevo escenario y es como de, no mames, llévame por cada detalle de esto, quiero ver todo lo que está aquí y afortunadamente eso es lo que hace, ¿no? Hay muchos momentos en los que es puramente ver a Bella explorar, moverse, ver, observar y pues sentir, ¿no? O sea, que creo que al final es como lo más importante de la película, o sea, que de verdad sientes como esa curiosidad te está arrastrando, ¿no? Que creo que esa es como la gran palabra para la película, o sea, curiosidad es el motor, ¿no? Y es lo que me dio, o sea, empieza, te dispara la curiosidad y ya no te deja, o sea, creo que solo una mente muy amargada, o no sé, podría no causarle esa sensación de querer conocer todo lo que está en su universo. Y está curioso porque creo que justamente eso es a lo que también un poco va la película, ¿no? O sea, ¿por qué perdemos esa curiosidad nata, ese impulso de explorar que es muy infantil? O por qué más bien, por qué lo vemos como una cosa infantil, ¿no? Y, y digo, sí es cierto, o sea, pues sí, es como decirte, pues ve las cosas otra vez de esta manera, ¿no? O sea, vuélvete a preguntar, vuélvete a
a aventar a hacer cosas, toma iniciativa, ¿no? Y por eso creo que, justamente como yo, o sea, pinche personajazo que es Bella Baxter, porque pues ella es la personificación de eso, ¿no? O sea, cuando dices que tiene la mente de un infante, pues así, sí es cierto, técnicamente sí, pero más que nada lo tiene en eso, ¿no? En esa necesidad de conocer a detalle todo lo que está en la película, bueno, todo lo que está en su universo. Y o sea, y Lantimos te pone en ese papel, ¿no? Te regala una pinche película que se ve como ninguna película se ha visto como en 10 años o más, 20, quién sabe. O sea, qué regalo, o sea, no mames, yo también estoy así que me derrito por esta película y que me hace falta verla 1000 veces más porque, o sea, qué cosas, ¿no? Y no sé, o sea, no sé qué más decir. Así que Yo, vas tú. yo nada más cerrar diciendo, o sea, quedándome con este aspecto lúdico, o sea, Ujú. sí es una película muy inspiradora por eso mismo, porque, o sea, y deconstruyendo los estándares sociales te está diciendo, lo único que nos falta es desaprender y tener mayor apertura de Sí. pensamiento. La razón de por qué ya no exploramos el mundo de esa manera y con esa fascinación es porque tú cuando creces te vuelves una mente vieja. Es el proceso de la vida y está bien y eso es lo bonito de ser humano. ¿Qué es otra cosa? Esta película es un testamento a lo Sí. bonito de ser humano. Obviamente no mostrándotelo de manera tan luminosa y tan cursi como yo lo acabo de decir. ¿Qué No. es lo bonito de esta película? Es muy grotesca, es muy oscura, pero tiene esos matices tan luminosos y tan bonitos, pero sobre todo tan humanistas y Sí. tan lúdicos, que por eso es una película fascinante y por eso es una película que yo sí creo que va a ser o tendría que ser revolucionaria. Eh, ya de por sí nosotros no podríamos pedirle más a los griegos, ¿no? Porque ellos nos regalaron la filosofía y el arte clásico. Sí. Nos regalaron la música de Marina Diamandis. Y nos También. regalaron a Yorgos Lántimos. Y Yorgos Lántimos nos está regalando Poor Things. Ya no hay más que pedirle a los griegos. Pero es que este último, Poor Things, es un regalo y es de verdad una película fascinante y es una película que el León de Oro y el Oscar le quedan chiquitos. Entonces es wow. No sé Así si de ya la fácil. viste. Si no la has visto, de verdad, prepárate. Quisiera verla con tus ojos porque vas a ver una cosa muy De hecho. bonita. Para volverla a Pues, ver por primera vez otra vez, no se puede, pero sería una cosa genial. exacto. Sería muy bonito. Y no la vean con sus papás, eso sí. Yo que nunca he sido como muy de que, ay, no, es que no vayan a decir algo, no sé qué. Pero en este caso, la verdad es que sí. No la vean con familia. Véanla con gente de confianza, con amigos si quieren, pero no con su familia. Y pues, o sea, creo que sí, ya no me queda gran cosa que decir. Bueno, o sea, me quedan muchas cosas que decir, pero es que, o sea, no me caben los pensamientos, no los puedo articular porque esta película es puro sentimiento, la verdad. O sea, por más que hay toda esta cuestión técnica tan brillante y tan bien trabajada, o sea, al final yo me quedo con que es pues una película rejuvenecedora. Creo que es la forma en la que lo puedo describir. O sea, es una película que te dice, todavía hay tiempo para sentir cosas que pensaste que ya no ibas a sentir. Y, y o sea, eso es, otra vez, como dices tú, o sea, sonará muy cursi si la película no te lo dirá así tan abiertamente, pero pues es que es lo que es, ¿no? Y pues ya, o sea, es para rejuvenecerse, para regresar a la infancia y para seguir desafiando todo lo que conocemos y que no nos parece, todo lo que con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y pues ya, o sea, gracias Yorgos Lanthimos, gracias Emma Stone, que sí, qué pinche actuación, o sea, no creo que solo la mejor del año, la mejor en 5 años, a lo mejor por ahí. O sea, esta mujer está hablando justamente de desafíos, de empujarse. O sea, Emma Stone aquí llegó a un punto en el que yo hace 10 años nunca te habría dicho, no te podría decir que iba a ser una película de ese tipo. O sea,
no me pasaba por la cabeza. Y aquí está, y es lo mejor que ha hecho en su carrera. Entonces, qué maravilla, qué maravilla. Aunque también aquí sí, o sea, obviamente que haya llegado a Pobres Criaturas, también es un mérito propio, porque, o sea, Sí, Emma Stone desde un inicio ha sido alguien muy propositiva, o sea, ella era alguien que sí. escribía los chistes de sus personajes, trabajaba en comedia, pero ella siempre empujaba por hacer una comedia de calidad, y después fue ahora vamos a trabajar con directores interesantes. Y llegó con Lantimos y no fue como de, bueno, pues ya cumplí mi cuota de trabajar con artistas, no. No, Él ahí dijo, se este es el quedó. bueno y se quedó con él. Sí, Entonces, que ella sea ahorita la mejor actriz de la generación no es azar, no es fortuito. Es alguien que supo, o sea, como los grandes artistas, es alguien que supo construir una carrera. Entonces, la verdad, no hay halagos suficientes para Emma Stone. Entonces, en es efecto, no una lo hay. gran actriz. Y pues ya, o sea, creo que podemos quedarnos aquí todavía más tiempo en esto, pero Pero hay que chambear. hay que chambear y también hay que comer, hay que desayunar. Y ustedes tendrán otras cosas mejores que hacer más que escucharnos este, lamerle las potas a Lanthimos y a Emma Stone. Entonces, pues bueno, les agradecemos por habernos escuchado, si llegaron hasta aquí, y nos Abracito. vemos hasta la próxima.